Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos que nos va siguiendo pues, cada miércoles y cada domingo tenemos esta repetición. Y para el día de hoy pues tenemos un tema muy importante que nos va a ayudar de mucho, de hecho es un tema muy cultural y me refiero a lo que son algunos conceptos de la medicina maya chortí que va a desarrollar nuestro invitado. Me refiero al doctor Mario Ruch. El doctor Mario Ruch es un doctor medicina y que pues ha hecho pues, estudios e investigaciones con el tema de lo que es la medicina alternativa, que creo que es tanto que necesitamos en la actualidad. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto y gracias por recibirme el día de hoy. Bueno, y a usted gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que siempre tenemos que agendar, todos tenemos nuestro tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto, porque creemos que el conocimiento nos ayuda a ampliar nuestra mente, nos saca de la ignorancia y como siempre uno de nuestros lemas en el programa es aprender, desaprender y reaprender muchas cosas que pues, tenemos y que nos van a ayudar en el futuro, doctor. Es correcto. Eh, el día de hoy he preparado unos cuantos puntos o conceptos referentes a la medicina maya, una medicina que se practicó hace muchos años, pero que les sorprendería a muchos de ustedes saber que está presente el día de hoy, justamente, como diríamos, bajo nuestras narices. Ah, le llamamos medicina maya o hacemos referencia a los diferentes escritos o diferentes datos que tenemos que nos dejó la cultura maya. Asimismo, tratamos de titularlo igualmente medicina autóctona chortí, pero sabemos que los chortí no son los únicos descendientes de los mayas, por lo cual la cultura y las costumbres de este tipo de medicina siguen presentes y vivas en los diferentes pueblos que conforman o conformaron en aquel entonces esta cultura precolombina. Eso es muy importante porque por eso el tema de creo que aquí en nuestro programa de ¿Qué pasó entonces? Usualmente hemos tenido muchos invitados, sobre todo historiadores, y aquí tenemos a un médico, pero lo importante es que es el momento en el cual las ciencias se entrelazan, se encuentran en el tema cultural y lo que es la medicina, y por eso usted lo deja muy claro, ¿no? Son estas culturas legendarias, estas culturas de nuestros ancestros que hemos venido aprendiendo a través del tiempo y lo más importante, doctor, es que cómo estas culturas van traspasando el conocimiento de generación a generación y no digamos el caso de la medicina. Es correcto. Solemos tener un concepto muy vago, en especial desde la Facultad de Medicina, este tipo de conceptos no son ampliamente estudiados, debido a que se cuentan con bastante evidencia científica, bastantes estudios internacionales, los cuales han ido suplantando o han ido dando mejores resultados terapéuticos. No obstante, llega un punto en la medicina, podríamos decir clínica o la medicina que se nos enseña en la universidad, en el cual el tratamiento de ciertas enfermedades, en especial aquellas que ya están un poco muy avanzadas, requieren adicionalmente de un tratamiento alternativo, complementario, homeopático o paliativo. Y es entonces cuando recurrimos a este tipo de medicinas no convencionales o no tradicionales y tratamos de acoplarlas en un término llamado complementario. Porque es importante dejarle saber a la población en general que sustituir el medicamento clínico no siempre es la mejor opción. Siempre hay que tener la consulta o la guía de un especialista en el área de la salud para poder complementar con otros tipos de terapias que no tienen o que no gozan de una investigación a profundidad como las terapias que ofrecemos en los centros hospitalarios. Cuando hablamos de la medicina maya chortí, sabemos que los maya chortís, pues, en el caso de Honduras, están ubicados más a lo que es el occidente de Honduras. Y de alguna forma también ellos mantienen esas tradiciones, esos rituales que los antiguos mayas lo hicieron. Por eso se dice que son como los descendientes, por así decirlo, más cercanos o más directos de la cultura maya de Copán. Es correcto. Son los más próximos que tenemos. Y tenemos que prestar atención que hay un fenómeno que sucede entre las mismas etnias que se encuentran no solamente esparcidas en la región o lo que contextualmente conocemos como Honduras. Puedo darles ejemplos como la etnia de los misquitos, los cuales usan los mismos medios de tratamiento
natural, alternativo, ancestral que han tenido, y vamos a ver que hay diferencias de una comunidad, de una comarca o de un municipio entre otro, pero el concepto y el uso el concepto y el reconocimiento de las plantas suele ser el mismo. La cosmovisión es un punto muy importante cuando hablamos de medicina autóctona. El día de hoy lo estamos titulando como medicina maya, porque la cosmovisión es la que nos va a dar justamente cuál es la enfermedad, cuál es la causa de la enfermedad, y en base a esta causa la vamos a tratar de buscar una solución o de tratar con algún, ya sea un remedio como una planta, con una intervención manual o con intervenciones mágico-religiosas, que es donde llega el límite de la medicina que conocemos como clínica con la medicina alternativa y complementaria. ¿Por qué? Porque hay elementos ancestrales que imagino que usted ha compartido con la audiencia en las diferentes transmisiones que tal vez no sean muy compatibles con la forma de tratar ciertas enfermedades. Claro, y esas son de las cosas que mucha gente tiende de alguna forma, depende de donde estemos ubicados. Si estamos en la ciudad, la gente más cree en otro tipo de medicina, pero si nos vamos aproximando a los diferentes pueblos, lo que más prevalece es lo que se conoce como la medicina alternativa. Alternativa, es correcto. Y vemos aquí en este escenario un cuanto más, no siempre en el escenario rural, podemos encontrarlo en el escenario urbano. No está limitado a un área geográfica, pero este mismo goza de diferentes protagonistas, podríamos decir. No solamente un médico con gabacha blanca que llega a atender consulta, sino que estamos hablando de sobadores, de naturistas, de hierberos, de parteras. A veces les podemos llamar sacerdotes, tienen a veces el nombre de sacerdote. Muchas veces la traducción de los idiomas originarios al español suele tener un pequeño desfase. Muchas veces se les conoce como alcaldes, y se les llama alcaldes porque estas personas tienen tanto conocimiento que fungen ambas funciones. Dirigen y toman decisiones en el pueblo o en la región donde están adscritos, y asimismo preparan y tratan las enfermedades de la población. Y con todo este trabajo que usted ha hecho, ¿cuáles son de las principales enfermedades que se dan y que de alguna forma esta medicina les apoya a ellos? Es correcto. Desde el punto de vista de la medicina maya, vemos que ellos tenían conceptos de muchas enfermedades que el día de hoy conocemos, y tenemos en pantalla la evidencia, porque hay que presentar la evidencia. Algunos de los escritos como el Popol Vuh y los diferentes códices maya de Dresde, de París y de Madrid nos dejan algunos indicios de qué enfermedades tenían los mayas en aquel entonces. En las clases de historia nos suelen mencionar que fueron los españoles los que trajeron enfermedades y acabaron con los pueblos originarios, pero los mayas tenían diferentes enfermedades, las cuales hoy en día se les atribuye como diferentes tipos de sarpullidos o enfermedades cutáneas. Asimismo conocían problemas o procesos ya sea gastrointestinales o digestivos, como diarreas, enfermedades comunes que les llamamos empachos, en especial en el área rural. Asimismo, diferentes tipos de abscesos. Los mayas dejaron muchos artefactos de obsidiana, que era con los que fabricaban sus lanzas y diferentes instrumentos para cortar, y con estos mismos hacían el drenaje de abscesos que eran muy frecuentes en la población. Y aquí es donde venimos que no solamente los españoles trajeron enfermedades, sino que enfermedades como la sífilis fueron transportadas del continente americano hacia Europa junto con otro tipo de enfermedades. Vemos también el uso de diferentes técnicas y procedimientos odontológicos, lo cual para muchos de nosotros sería un poco bizarro entender que habían odontólogos en aquel entonces, hace más de 800 o 1200 años atrás. Deformaciones craneales. Deformaciones craneales, asimismo. Hay gente que se asusta cuando les menciono que los maya o la civilización maya, todas las diferentes etnias que componen este grupo, practicaban la deformación craneal, pero para ellos era una forma de identificación entre ellos, y asimismo era hasta cierto punto un estándar de belleza entre ellos. Vemos asimismo las incrustaciones de jade, el jade que tenía
una significancia o un tipo de importancia simbólica en esta cultura, se utilizaba el jade para ya sea sustituir los dientes o para hacer incrustaciones en los mismos. No solamente las deformaciones craneales, sino que la perforación del tabique nasal, la perforación de la oreja se adornaba con jade, porque vemos que tenía tanto una importancia económica, religiosa, pero asimismo los mayas utilizaban plantas, utilizaban minerales, utilizaban aceites, utilizaban diferentes tipos de alimentos, no solo como ofrendas, sino como amuletos para protegerse de las enfermedades. Y aquí es donde entra la cosmovisión maya a jugar un papel muy importante en la medicina autóctona de este pueblo, porque se tiene el concepto que las enfermedades no solamente se dan por agentes patógenos en el ambiente, por fracturas, por caídas, por accidentes, no se dan por condiciones biológicas, sino que también pueden darse por inmoralidad, por costumbres o por no haber respetado un ayuno, por no haber respetado una ofrenda o una celebración que se le hacía a los dioses en determinadas fechas. Y estas asimismo incurrían en la parte que le mencionaba, la mágico-religiosa, que es donde vemos la influencia de la cultura en la medicina. Viendo el caso de estas deidades, tenemos aquí a Ixchel, que tiene que ver con la fecundidad, fertilidad, y Ixanná, considerada como la máxima deidad, y Tonaxin. Es correcto. Inclusive podemos encontrar varias de estas figuras relacionadas con la medicina. En este caso, como mencionaba, Ixchel, relacionada con el embarazo y con la era, o al menos con el periodo de fecundidad y asimismo con el periodo de encontrar una pareja o establecerse en una familia. Itzamna, el Señor de los cielos y asimismo creador del universo, eran algunos de los dioses que se encontraban en los templos o al menos en los lugares de adoración a los cuales se les pedían ciertos favores médicos, favores tal vez de repeler una pandemia o de quitar un tipo de enfermedad, etc. Asimismo vemos que se adoraban otras deidades como Tetoinán, la madre diosa, y a ella se le acreditaba el uso de las plantas medicinales, el uso de las hierbas medicinales para poder curar nuestras enfermedades. Y la verdad que los mayas no andaban muy perdidos con el uso de las hierbas medicinales, porque actualmente muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos para tratar las enfermedades, ya sea del corazón, trastornos psiquiátricos, problemas digestivos, las agarramos de la naturaleza. Y esto es un patrón muy común del origen de muchos medicamentos, de muchas prácticas médicas. Tenemos, por ejemplo, el Zen, que es una hoja que utilizamos para ayudar en la motilidad intestinal, en especial en aquellos trastornos gastrointestinales en los cuales pueden debutarse con síntomas inespecíficos, etc. Interesante. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de ese tema tan interesante que es Medicina Maya Chortí con el doctor Mario Ruch. Y ustedes no olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también en nuestras redes estamos como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Medicina Maya Chortí es el tema que hoy día estamos desarrollando con el doctor Mario Ruch. Nos comentaba en el bloque anterior, doctor, acerca de cómo los mayas, con esa tradición, con ese conocimiento, esa transmisión de generación a generación, cómo hasta el día de hoy, según los nuevos estudios que hacen en medicina, ellos sí, de una u otra forma, por así decirlo, a muchas enfermedades latinaban a lo que era. Es correcto. Y en el inicio era ensayo-error. Había que ir probando. Y algo que mencionan ciertos libros que hablan sobre el origen de la farmacopedia o el origen de las ciencias de la farmacología, o sea, me refiero al uso de sustancias para tratar enfermedades, es que se observaban a los animales, a las plantas que los animales utilizaban para curarse. Era un indicio que le daba a nuestros antepasados de probar con esa planta, de ver qué efecto tenía esa planta. Inclusive en China se encuentran datos
de farmacopedias, libros extensos, enciclopedias de farmacia, se tenía que probar más de 3.000 hierbas, y de las 3.000 hierbas se identificaron tal vez 300, 500 plantas, y con el tiempo algunas fueron volviéndose más populares que otras. Algo muy interesante que rescato de la pregunta es la transmisión de la tradición oral de generación en generación. Y esto se ve bastantemente afectado, o al menos podríamos decir, no como un retroceso, sino como una forma de adaptarse al cambio, cuando llegaron los españoles y se les impuso una nueva religión. Porque entonces aquí la medicina autóctona cambia de rumbo. Ya no se basa en los rituales que se le hacían a los dioses, ya no se basa en las ofrendas que se les hacían, ya no se basa en los consejos y la información que dictaba el supremo sacerdote, sino que ahora hay que ver cómo logramos seguir con nuestra tradición, pero asimismo respetando las nuevas que se nos han impuesto. Tenemos, por ejemplo, los sacrificios que se le ofrecían al dios Cipetotec, un dios al cual se le adoraba porque mudaba de piel, cambiaba de piel. Y este hecho simbólico de cambiar de piel les daba la idea de curación, les daba la idea de sanarse. Cuando los españoles llegaron, a los mayas se les impuso el ritual de la cruz. Los monarcas europeos impusieron que debía imponerse el culto o el respeto a la cruz, el cual se celebraba alrededor de Semana Santa, usualmente en el mes de abril, y coincidía justo con las ofrendas y los sacrificios que se le hacían al dios Cipetotec. Y para poder enmascarar este tipo de cultura o de tradición, se sustituía la cruz por una cruz de palo de indio desnudo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué palo de indio desnudo? Porque este palo tiene una característica que muda de piel. Usualmente en el verano bota todas sus hojas. Sabemos que las plantas se alimentan a través de la luz que cae a través de sus hojas, hacen la fotosíntesis. Este palo tiene un dato muy interesante, que bota las hojas y empieza a descascararse, empieza a mudar de piel. Y la corteza tiene tanta clorofila que se alimenta no de las hojas, sino que a través de la clorofila. Nuevamente nos da un indicio que al mudar de piel probablemente esta planta sea muy buena, este árbol sea muy bueno para cicatrizar. Y hasta el día de hoy se hacen estudios científicos donde se ha comprobado que las resinas del palo de indio desnudo tienen propiedades no solamente cicatrizantes, sino que asimismo nos ayuda a combatir diferentes trastornos alérgicos, infecciones o erupciones de la piel. Interesante, porque realmente he hecho un par de viajes por la zona maya, por la Riviera Maya, y cuando estuve en un lugar que me quemé bastante, hubo alguien de ascendencia maya que me dijo que me pusiera de esas cáscaras en mi piel. Encima, correcto. Ajá, ¿sí? porque es raro, y al final sí, se siente la frescura y se nota el cambio. Es correcto. Tiene ciertas propiedades antiinflamatorias y es muy común no solamente de los descendientes maya, sino que es una práctica que encontramos inclusive en Venezuela. Los pueblos originarios se colocan las hojas de indio desnudo para ayudarles a contrarrestar diferentes mordeduras, ya sea de insectos, sarpullidos o infecciones o abscesos que puedan haberse originado a nivel de la piel, lo cual nos refuerza la teoría que estos tipos de pueblos originarios tenían comunicación entre ellos y no solamente estaba circunscrito a una cierta área geográfica. Cuando hablamos de terapeutas autóctonos, se refiere a las personas que hacen el trabajo, casi como usted lo decía al principio, como de un chamán, un sacerdote. Es correcto. Vemos que realizan casi ese tipo de proceso o de proceso terapéutico. Son personas con bastante conocimiento, inclusive tienen un grado como especial dentro de la comunidad por los conocimientos que tienen, pero asimismo no es cualquiera que puede ser un terapeuta autóctono, alguien que puede ser un sacerdote, un naturalista, es un don. En muchas culturas en especial es un llamado que se les hace, muchas veces a través de un sueño, muchas veces a través de una señal,
muchas veces a través de un hecho o, como se acostumbraba en aquel entonces, la tradición que se le daba del padre al hijo, porque muchas de las tradiciones mayas eran patrilineales. Entonces, si su papá era un sacerdote o era un curandero, lo más probable es que ese conocimiento iba a ser transmitido al hijo y se esperaba colectivamente que el hijo asumiera esa responsabilidad una vez que el padre haya muerto o haya pasado a mejor vida. Diferente con las mujeres. Vemos que mencionamos parteras, mencionamos sobadores, mencionamos diferentes áreas de la medicina autóctona, diferentes protagonistas. La mujer, interesantemente, debía esperar hasta después de la etapa de la menopausia, a modo que se tenía una idea colectiva que la menopausia era una impureza y solamente se les permitía ser partícipes de este tipo de medicina una vez que habían alcanzado una edad más avanzada. No obstante, los oficios de partera o los servicios de partera y cuidado de los niños pequeños es algo que ellas realizaban por la práctica que tenían y por la tradición que tenían también entre madre e hijo. Interesante, ¿no? Aún así, siempre el papel de la mujer es importante, no es una actividad propiamente de los hombres. Cuando hablamos, sabemos que, cuando llegan muchos pacientes, vamos a decirlo así, a estos terapeutas, ellos de una u otra forma tienen que hacer un diagnóstico. Es un trabajo difícil, bueno, es el trabajo que ustedes hacen los doctores cuando ven todos los síntomas, ¿no? Es correcto. Usualmente en una clínica, digamos, una clínica de un médico clínico, ¿verdad? Por no decir una clínica tradicional. Claro. Nosotros nos basamos en base a síntomas, nos basamos en base a las dolencias que refiere el paciente, nos basamos también al hecho de hechos colectivos, hechos que puedan darnos indicios de qué enfermedad estamos hablando. Y algo muy importante es la semana epidemiológica. Muchas veces llegamos a la clínica o inclusive en las clases de medicina y la primera pregunta es ¿en qué semana epidemiológica nos encontramos el día de hoy? Y es una información de la cual nos apoyamos muchas veces de las enfermeras, nos dan ese apoyo a nosotros los médicos, en base a las enfermedades más prevalentes durante todo el año. Entonces se van catalogando por semana para ver cuál es la más prevalente durante esa época del año, en base al tiempo, en base al clima, en base a diferentes factores. Los mayas hacían lo mismo. Los mayas se basaban en cuanto a su ritual, a sus rituales, perdón, y a su calendario, el cual consistía un poquito o se basaba un poco más en cuanto a las fases de la luna. No obstante, tenemos también datos que los mayas anotaban o al menos dejaron un registro de ciertas pandemias como las que podemos ver en pantalla, inclusive pandemias que ya una vez llegados los españoles después de los 1500, como por ejemplo epidemias de sarampión, de rubiola, de fiebre hemorrágica, los cuales acudían a los terapeutas mayas. Pero lo interesante es que no solamente se hacía un servicio de tratamiento de enfermedades, sino que se hacía un registro de este tipo de pandemias. Y lo podemos ver en los diferentes códices que nos dejaron esta cultura. Incluso se habla, según algunos fuentes históricas, de que la primera gripe que vino a América fue en el año de 1493, un año después de la llegada de los españoles a América. Y como decimos, hay ciertas enfermedades que vinieron para quedarse, ¿no? Nunca al final se erradicaron, ¿no? Exacto. Y como el caso, como usted lo comentaba, del sarampión, que esa enfermedad arrasó sobre todo con grupos en México, con la cultura azteca, ¿no? Bastante. Fue un factor muy predominante, o al menos un hecho muy importante históricamente para estas culturas. Vemos asimismo que en cuanto a la epidemiología, pero también vemos que el diagnóstico de las enfermedades se basa no solamente en los síntomas que presentaba el paciente, sino también en la familia, o sea, cómo era la relación con la familia, cómo era la relación en la sociedad, y llegamos a un punto un poquito más adelante, más avanzado, en hablar sobre la parte psicológica del paciente, parte ya psiquiátrica, y asimismo relacionarla con una explicación religiosa
para poder llegar a un tratamiento. Vemos en la pantalla algunos de los tipos de tratamientos autóctonos que mencionaban los mayas. El temazcali, esta es una foto que logré encontrar en internet, tal vez un poquito más moderna, pero los datos nos refieren que solían ser como saunas, como habitaciones dentro de las casas o dentro de ciertas estructuras. Imagino que dependiendo del nivel de jerarquía o nivel económico que tenían las personas. Pero los temazcali jugaban un papel muy importante en los tratamientos mayas, porque se colocaba agua al vapor en una cámara, la cual constaba de ciertas porosidades en la piedra. Entonces se colocaban las hierbas, se colocaban minerales, y esta agua evaporada se difundía progresivamente en una cámara un cuanto más cerrada, donde se encontraba el paciente. Y el temazcali jugaba un papel importante para poder administrar un tratamiento a una persona. También, no solamente en la parte biológica, pero el temazcali ayudaba a hacer curaciones, a poder curar a los pacientes de un mal de ojo, por ejemplo. Era algo, es una enfermedad cultural, la cual podemos ver que se menciona muchas veces en diferentes culturas, e inclusive en el área urbana siempre nunca resta hacer la mención: no acérquese al niño porque le puede dar mal de ojo, o porque su energía es muy fuerte y puede darle una enfermedad al niño. Bien, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema tan interesante, doctor, acerca de esa medicina maya chortí. Usted no los cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la medicina maya chortí con nuestro invitado, el doctor Mario Rucho. Doctor, usted nos hablaba en el bloque anterior acerca de ese temazcali, que ha sido como una tradición, incluso este tipo de arquitectura se ha encontrado en diferentes sitios arqueológicos, sobre todo de influencia maya, incluso de maya y de influencia maya, ¿no? Se ha encontrado. Nos comentaba de esos fines curativos que tenía este temazcali. Correcto. Habíamos mencionado ya para terminar el bloque anterior que el temazcali nos ayudaba a hacer limpias. Inclusive algo muy popular en el día de hoy, ir a pedir a alguien que le haga una limpia con ruda. Bueno, es casi el mismo concepto. Poníamos el agua a hervir, tal vez con ruda y otras raíces, y el vapor ayudaba a que las propiedades curativas pudieran trasladarse a los pacientes que se encontraban dentro del temazcali. Ayudaba como un sauna moderno, solo que hoy en día no tenemos la costumbre de poner raíces medicinales en los saunas modernos. Vemos asimismo que los mayas hacían diferentes diagnósticos religiosos, y algunos conllevaban ciertos rituales o ciertos mandatos o cosas que los pacientes debían seguir en orden para poder mejorar su salud. En las enfermedades bronquiales vemos que se le aconsejaba a los pacientes colocar jícaras en las casas, y estas jícaras se llenaban con atol, y la costumbre era crear un aislamiento, una cuarentena por 6 días para que el paciente mejorara de su proceso neumónico o pulmonar, y después de los 6 días se celebraba una reunión con los familiares en las cuales se tomaba el atol que colgaba en las jícaras. Y obviamente hay una serie de plantas que servían y que todavía en la actualidad lo siguen utilizando. Es correcto. Mencionamos tal vez alguna de ellas, la ruda, es la que mencionamos con bastante frecuencia. Vemos que la ruda nos ayuda con ciertos malestares gastrointestinales. Asimismo, mencionábamos el uso del temazcali, nos ayuda también a poder contrarrestar ciertos procesos o enfermedades cutáneas. ¿Por qué? Vemos que las plantas en el reino natural contienen diferentes propiedades o moléculas activas, las cuales nos ayudan a contrarrestar bacterias. Perdón, ayuda a las plantas a contrarrestar bacterias, gusanos o depredadores que sientan un gusto agradable por la planta, puedan repelerlas. Entonces, al tomar esta planta y hacer un baño o un frote sobre la piel, estamos aplicando estas medicinas o estos antibióticos naturales sobre la piel.
Lo único que siempre hay que tener cuidado con la población que nos está viendo es no hacer un uso indiscriminado, porque así como podemos o intentamos hacer un tratamiento o un bien por nuestra salud, estos asimismo pueden tener diferentes efectos adversos, intoxicaciones o pueden crear una condición descontrolada de la situación de salud del paciente. Vemos el achote, es uno de los condimentos muy utilizados, en especial con los nacatamales. Nos gusta darle un poco de color a la comida con el uso del achote. El achote en este caso se utilizaba para diferentes problemas bucales. Asimismo, se colocaba sobre la piel para tratar diferentes enfermedades cutáneas. Entonces vamos viendo que los mayas orientaban su diagnóstico y su tratamiento a enfermedades gastrointestinales, como también a diferentes afecciones cutáneas. Y en este caso el achote, el enjuague nos ayuda, o al menos la pasta de achote, nos ayuda a contrarrestar las aftas, las llagas estomacales o cualquier tipo de laceración o úlcera en el área de la boca, lo cual es muy frecuente al día de hoy. Interesante porque realmente, como usted bien lo dice, lo usa para las comidas. Igual, siempre medicinal aún en las comidas. Es correcto. Incluso los antiguos guerreros se decoraban su cara, se pintaban su cara con achote. Al final siempre era saludable, ¿no? Era saludable, correcto. Y lo tenemos tan al acceso, ¿verdad? En el supermercado, Ajá, en la pulpería, en en cualquier la lugar. cuadra, en cualquier parte. Es cierto. Sí. Vemos otra planta como el chichicamole. Este tipo de raíz, o la raíz, perdón, de esta planta se pulverizaba y tenía un efecto energizante. Usualmente se recolectaba tal vez para un ritual de guerra o Juego de para pelota. o de pelota también podía ayudar a los pobladores a agarrar un poco más de energías. Asimismo, no podemos dejar por atrás el uso del cacao, que era muy común dentro de la región, que también sirve como un estimulante natural, por los diferentes componentes de cafeína que tienen estas plantas, al igual que otros diferentes compuestos. Hay un producto que mucha gente dice, bueno, los españoles traen muchas enfermedades a América, pero también hay intercambio de productos, pero también Correcto. hay intercambio de enfermedades a Europa, ¿no? A Como el Europa. caso del uso del tabaco, que no era Uso conocido del en tabaco. en Europa. Es correcto. Y vemos que los españoles vinieron también no solamente a buscar riquezas, sino que se encontraron con una gran cantidad de medicamentos que ellos no tenían en aquel entonces. Y Vemos el intercambio de la es cultura. un intercambio, ¿no? Ujú. Pero, el tabaco, como lo comentaba, fue algo, algunos incluso suelen decir, no, es que nos trae enfermedades, pero también se lleva otra enfermedad, pero envuelta en algo natural, en lo que es el tabaco. El tabaco. Mucho cuidado con la hoja de tabaco porque puede ocasionar reacciones adversas. Aquí donde mencionábamos anteriormente, tratar de no dar un uso indiscriminado. O sea, no creer que porque es una planta no puede ocasionar un daño. Tiene toxinas para defenderse. Ujú. Usualmente la planta de tabaco es procesada. Cuando hablamos del procesamiento de las plantas, mencionamos que estas pueden ser ya sea hervidas, podemos tostarlas, podemos molerlas, podemos pulverizarlas y depende de la parte. Las raíces, por ejemplo, se pueden dejar secar y se cortan en, ya sea dependiendo de la forma, en diferentes unidades. Ujú. La hoja del tabaco, no obstante, una vez procesada, ya sea secada, pulverizada o hecha en una crema o en un ungüento, esta puede colocarse sobre la piel para ayudar a contrarrestar nuevamente ciertas enfermedades cutáneas y asimismo puede fumarse o puede masticarse para ahuyentar ciertos espíritus y tiene la propiedad de analgesia. Entonces los mayas lo utilizaban para poder deshacerse de dolores de muela, uso masticado, o asimismo dolores musculares de la actividad física diaria. El colocar, por ejemplo, la hoja de tabaco o un cataplasma de la hoja de tabaco sobre el área afectada. Que hoy en día lo miraríamos tal vez como un parche para ¿Sí? ayudarnos a sacar el aire que dice la gente de la espalda o las contracturas musculares. Tenemos a continuación el nopal. O solo Perdón, antes de adelante. pasar a lo en el tabaco, también hay mucha gente que en los diferentes pueblos lo usa para el tema de las varices. También vemos aquí que el uso de las plantas puede tener diferentes conceptos
y no es algo estático. El día de hoy se usa para varices, el día de mañana se puede utilizar para las piedras en la vesícula. Y aquí es donde tratamos de recolectar a través de la medicina autóctona cuáles son las prácticas y cuáles son las costumbres, cuál es el conocimiento que tiene la gente sobre el uso de plantas medicinales. Algo que no está escrito en piedra, sino que es un cambio constante. Tenemos el nopal. Vemos que el nopal tiene ciertas propiedades, al igual que la sábila, antiinflamatorias a nivel cutáneo. Y adentro encontramos una matriz muy rica en proteoglicanos, o al menos una matriz muy gelatinosa, para ponerlo en términos simples. Aparte de hacer chancletas de nopal con queso, no sé si has escuchado, en México se hacen a veces, y en Guatemala, chancletas de nopal. La matriz gelatinosa del nopal puede ser utilizada para contrarrestar diarreas o para inducir purgas en diferentes afecciones gastrointestinales. Al igual puede combinarse con el uso de la miel, otro producto muy abundante y de mucho uso para poder hacerle frente a diferentes enfermedades. Vemos que en diferentes culturas también la miel se utiliza como un vehículo. Cuando nosotros hablamos de un vehículo, es una sustancia que nos permite que la molécula llegue al área deseada, que llegue al lugar donde está la enfermedad o el dolor o el parásito, etc. La miel, aparte de ser un vehículo, también nos ayuda, a mejorar el sabor de los medicamentos. Muchas veces los extractos de las raíces, inclusive la hoja de tabaco, pueda no tener un sabor muy agradable, en especial en los niños pequeños, y la miel nos ayuda a enmascarar ese tipo de características que tienen diferentes raíces, diferentes plantas y diferentes hojas cuando se utilizan en un tratamiento. Y también hay que notar también que los mayas, incluso la abeja, era tan bien cuidada que incluso hubo un rey en Tulum, en México, que en la fachada principal de su casa, él aparece que va descendiendo, él muere, desciende al inframundo, pero él va, la mitad de su cuerpo es él como humano, pero la otra mitad es una abeja, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia que le daban los mayas a las abejas. A las abejas, ¿no? Correcto. Y encontramos inclusive diferentes tipos de miel en la naturaleza, a las cuales se les dan diferentes propiedades curativas. Bien, interesante el tema que estamos hablando el día de hoy acerca de la medicina maya de Chortí con el doctor Mario Ruiz. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la medicina maya Chortí con el doctor Mario Ruch. Un tema interesante, realmente es importante conocer lo que tenemos a nuestro alrededor, lo tenemos en nuestro patio, lo tenemos en el patio de las casas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, en nuestros pueblos. La ventaja de vivir en un país, en una región tropical como la nuestra, que tenemos a disposición, doctor, esa medicina. Por ejemplo, el caso del eucalipto. Recuerdo que nuestras abuelas siempre decían, hay que hacer un tecito de eucalipto, ¿verdad? Inhalar el vapor del eucalipto, que era muy bueno para los bronquios, los pulmones. Realmente cómo se ha ido manteniendo esa tradición que lastimosamente se está perdiendo. Y ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Recuperar ese tipo de medicina. Y que personas como usted, científicos de la medicina, que nos aporten y que pues, de alguna forma valoren. Seguir con las diferentes culturas y tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados. Y es muy cierto, el eucalipto es otro de los compuestos naturales, o al menos tradiciones naturales que utilizamos hasta el día de hoy, inclusive para hacer medicamentos. En las prácticas de medicina, en especial en las básicas en química médica, se nos presentaba el procesamiento de las hojas de eucalipto para no solo test, sino que ungüentos, pomadas y cremas y evaporizaciones para ayudar a descongestionar la vía aérea. Una planta con bastantes propiedades
de las cuales no vamos a encontrar tantas reacciones adversas. Pero ojo, el uso prolongado del eucalipto puede crear una reacción adversa y más bien a inducir ciertos procesos inflamatorios a nivel de la vía respiratoria que pueden terminar con una bronquitis o facilitar la entrada de diferentes patógenos a la vía aérea. Aquí es donde viene pues, el apoyo tanto del médico como el terapeuta o las personas que están a cargo, ¿no? Es correcto. Y los mayas no estaban muy equivocados. Juega un papel importante la mamá, el papá, los hermanos y la comunidad. En este sentido. Hay una tipo de planta que se maneja bastante, la famosa el chico zapote. El chico zapote, es correcto. Mencionamos el chico zapote, se utilizaba su extracto o al menos su presentación en un gel o en una crema para ayudar con diferentes afecciones o heridas del cuerpo. Asimismo, como la siguiente, el palo de giote es el que habíamos mencionado al inicio. El palo de giote es el que estaba relacionado con las celebraciones del dios Cipotopec, el cual vemos en la imagen descascara. En esta temporada de verano, los que tengan el privilegio de salir en Semana Santa, fíjense en los palos que empiezan a descascararse y algunos suelen tener una corteza muy verde. Es este el palo de giote, se lo conoce como indio desnudo. Indio desnudo. Correcto, y tiene muchos otros nombres. Se le llama palo santo, palo sagrado, por la relación que tenía con los dioses maya desde los inicios. Y según la cosmovisión también de los mayas, este palo de giote o del indio desnudo, lo que muestra aquí es la transformación, nos vamos transformando. Es que hay tantos elementos ahí, como usted lo dijo al principio, ¿no? La cosmovisión, la forma de ver la vida de estas culturas y cómo se ve la armonía, el contacto con la naturaleza y cómo la naturaleza les va dando ese punto. Ellos van actuando acorde y se ve realmente toda una armonía con el medio natural. Y es lo que nosotros los médicos clínicos tratamos de aprovechar, en especial en el área de investigación, poder rescatar este razonamiento ancestral. Como dijo usted, va cambiando de piel, se va renovando. Entonces posiblemente tiene alguna propiedad para las cicatrices, para la piel. Hemos encontrado que el palo de giote presenta burseginina y yaetiína. Son moléculas antitumorales, tiene propiedades anticancerígenas. Vemos que tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades cicatrizantes, entre muchas otras. Pero los mayas le dieron un uso más al palo de giote y ellos fabricaban copalpom, fabricaban incienso, el cual se utilizaba para hacerle un tributo o una ofrenda a los dioses. Y esta es la resina del indio desnudo. Aparte de fabricar medicamentos y utilizarse para la salud, vemos que al prenderle fuego o al calentarse, este empieza a liberar diferentes esencias muy agradables. Y por eso se utilizaba como un elemento de las diferentes tradiciones y sacrificios u ofrendas que se presentaban a los dioses. Por lo cual no ha de extrañarnos que en ciertas celebraciones impuestas por los españoles, los mayas traían su copalpom, pero con la idea de que su dios estaba representado en el dios de los conquistadores. Y por último tenemos la muta o piñuela, esta para hacer referencia a los malestares que se ocasionaban después del embarazo. Otras culturas utilizaban diferentes raíces. Hay, por ejemplo, la raíz de limón. Las parteras suelen utilizarlo para ayudar a aumentar el tono uterino, o sea, que después del parto podamos reducir la cantidad de sangre que ocasiona el parto en la mayor probabilidad posible. Y esta es otra planta que se utilizaba también para mejorar las contracciones y mejorar la condición de las mujeres después del parto. O sea que realmente muchas de estas cosas, como lo comentamos, surgen de una experiencia. Y claro, habrán otro tipo de plantas que vamos a tocar más adelante. Viendo todo este grupo de plantas, flores que usted nos plantea, doctor, en estos momentos históricos de nuestro país, del planeta, obviamente no se puede dejar a un lado, descartar la famosa enfermedad del coronavirus, o se conoce como
COVID-19. COVID-19. ¿Qué tipo de plantas, de frutas se podrían consumir un poco para activar la parte inmunológica del cuerpo? Correcto. Cuando hablamos de la parte inmunológica y la tratamos de relacionar con este tipo de enfermedad, es ahí donde mencionaba que llegamos al límite de la medicina autóctona, de la medicina natural, de la medicina alternativa. Podemos utilizarlo como medicina complementaria. A lo que me refiero es usar el medicamento clínico con el medicamento de las plantas y toda la cultura tradicional. La enfermedad del COVID-19 es un virus o coronavirus, como se le conoce popularmente, es un virus que se transmite a través del aire, a través de las gotitas de saliva, y lo que ha causado gran alarma es su alta porcentaje de contagio, de poder pasar de una persona a otra. Y para esto lo que podemos hacer es tomar las medidas sanitarias adecuadas, como es el lavado de manos, evitar el contacto físico o el saludo de beso o con saludo de mano. Asimismo, se aconseja el lavado de manos, pero debemos de prestar atención de no tocar tanto los ojos, la boca, la nariz, etc. Porque son los vehículos o los orificios de entrada del virus. Cuando usted me plantea qué tipo de medicamento natural podemos utilizar, no hay un medicamento específico. Podemos utilizar tanto el limón como el ajo, como el jengibre, podemos utilizar el eucalipto para ayudar a despejar la vía aérea, pero estos únicamente tienen una propiedad de fortalecer al huésped. Cuando hablamos de medicina natural, nos referimos, y en especial la medicina tradicional china hace mucho hincapié en esto, la medicina natural no ataca la enfermedad. La medicina natural no ataca el virus, no ataca el parásito, no ataca la bacteria. La medicina natural busca fortalecer al huésped, busca fortalecer a la persona. De esta manera podemos aprovechar las diferentes propiedades para mejorar la nutrición del cuerpo. Y de esta manera, al comer saludablemente, al dormir entre 6 a 8 horas todos los días, evitar el estrés, junto a las técnicas que mencioné anteriormente, las técnicas sanitarias, podemos evitar el rango o el porcentaje de contagio con enfermedades virales. Lamentablemente, actualmente no hay una cura, no hay una planta, no puedo darles un medicamento el cual sea efectivo contra este tipo de enfermedad, pero el manejo es sintomatológico, ya sea el dolor de cuerpo, la fiebre o asimismo las complicaciones respiratorias que presentan. Les pedimos a aquellas personas que presentan dolores musculares, cansancio excesivo, fiebre o que presentan problemas respiratorios, poder acudir a un médico o a un centro asistencial para poder dar el manejo adecuado. Claro, y ese es el mensaje que también nosotros queremos darle a todas las personas que nos ven, que pues mantenerse y cuidarse y llevar a cabo son medidas que usualmente uno las practica a diario, ¿no? Realmente, ¿no? Maestro, o doctor Mario, ¿cuál sería el mensaje final que usted nos daría en general de todo lo que hemos estado hablando? Les incitaría a indagar, a tener esa de poder buscar más información, en especial en el área autóctona, poder compartir, poder mantener esas tradiciones vivas, porque vemos un gran peligro en cuanto a la pérdida de estos conocimientos que son reemplazados con conocimientos que se les denota occidentales, o al menos modernos o científicos, y lo cual pueda irse perdiendo este tipo de tradiciones para futuros medicamentos o terapias potenciales. Digamos este consejo y siempre cuidarnos y no olviden escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Doctor, muy agradecido por su presencia aquí en nuestro programa, siempre puertas abiertas. Y a ustedes, pues, nada más, cuidar su mente, lo que leen, hacer ejercicio, comer sano y ser cada día mejor para ir subiendo niveles. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.